Hola familia y bienvenidos a un video más. Y fueron felices después, parte 4. Recuerden que pueden leer esta historia en su plataforma oficial, link en la descripción de este video. Por otro lado, quiero enviarles un saludo a nuestros miembros del canal. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan y gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta preciosa familia. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Rich y los emperadores estaban teniendo una charla peculiar, recordando viejos tiempos felices. Pero en medio de esto, que ya era extraño, el emperador Mijaíl preguntó a Rich: ¿Ya consideraste mi propuesta de restituirte al Palacio Imperial? Pues la paz de todo el imperio fue gracias a Rich. Fue gracias a él que Mijaíl pudo hacer su sueño una realidad, pues ellos solo lo habían enviado a Stern para ocultarlo hasta que llegara el momento de su restitución, pues ya era el momento de que reclame su título como héroe del imperio. Además que ahora que está comprometido, sería una gran oportunidad para que su unión sea bendecida. Pero estaba en oposición. Lo que él hizo no tiene perdón alguno. Creyó que el exilio sería el precio que tendría que pagar por ello, pero desde que conoció a Peony, sabía que hay cosas más aterradoras más allá del exilio. Y en eso Peony empujaba la puerta entreabierta. Bueno, se cayó, llegando a la reunión que no fue invitada. Aunque lo bueno es que no recibió castigo por escuchar a escondidas, pues para los emperadores, ella tiene todo el derecho de conocer todo de Rich, porque será su esposa. Rich había nacido en el segundo matrimonio del emperador y desde su nacimiento estaba destinado a separar al imperio en dos, y más por la codicia de su madre. Ella deseaba únicamente que su hijo sea el próximo emperador, tanto que era cruel con quienes hacían débil a su hijo, supuestamente. Rich, que atesoraba a su hermano, trató un día de quitarse la vida, pero Mijaíl lo impidió. Él solo deseaba la paz y en esta tarde Rich hacía un juramento. Cuando ellos sean grandes, Mijaíl debe convertirse en un buen emperador y Rich se convertirá en su caballero comandante. Su pacto de sangre empujó a Rich a la superación. Tras varios años, Mijaíl había ido a estudiar al extranjero y hoy regresaba. Claramente la madre de Rich preparaba algo en su contra, pero Rich se convirtió en su protector. Mijaíl conocía todo de Rich, incluso su gusto por los dulces, pero en medio de esto Rich se enteraba que Mijaíl no había regresado solo. Había traído consigo a una mujer, la hija del señor Dayel, algo que iba en contra de los planes de Rich. Él buscaba que su hermano se casara con alguien fuerte y poderosa, y ya había tenido la oportunidad, pero ya era tarde. Su hermano se había enamorado, y eso lo preocupaba porque seguramente su poder no será suficiente para impedir las amenazas de su madre. Al poco tiempo Rich conoció a Estia, y sí, es muy bonita, pero para Rich no era más que una pueblerina que no le aportaba nada a Mijaíl. Con los días, Rich empezó a tratar a Estia, una mujer que siempre pasaba a su alrededor. Tras conocer un poco de su familia, notó algo. Ella sabía mucho de espadas, su padre había sido un caballero victorioso en las guerras, pero lastimosamente no era tan popular como para hacerle especial. Rich esperaba al menos escuchar sus logros, no los de su padre. Pero apenas Mijaíl regresaba, Estia era fuerte y jamás delataba las frías palabras de Rich. Por otro lado, la emperatriz se enteraba de esta pueblerina. Hizo que todo el imperio piense que Estia es una bruja que sedujo al príncipe heredero. Y ahora que Mijaíl tenía un punto débil, sería más fácil deshacerse de su competencia. Pero Rich hasta el final se negó, aunque su madre sabía que convencerlo no iba a ser difícil. En una tarde Rich escuchó cómo unos nobles atacaban a Estia, pero la vio ahí, aguantando las ganas de llorar, tratando de ser fuerte. Y eso llamó su atención. Quería saber por qué ella es así que pensaba escucharla, ya que confiaba en el juicio de su hermano. Cuando Estia era pequeña había empuñado una espada, lo que causó un terrible castigo por parte de su padre, para el cual lo único importante era convertir a Estia en una mujer perfecta. Le enseñó todo del combate con espadas para que conquistara a alguien fuerte, pero todo lo que aprendió no pareció ser importante para el príncipe Mijaíl. Poco a poco ellos dos se conocieron y en la noche que Mijaíl regresaba al palacio le dijo: Si te quedas a mi lado, podrías resultar herida. ¿Aún así quieres seguir estando a mi lado? Desde ese momento sabía a lo que se enfrentaba aquí y decidió que lucharía a su lado para demostrarse a sí misma que puede ser fuerte y valiente. Desde ese momento Rich
Rich empezó a tratar más y más a Estia. Ella incluso fue reconocida por la noble más importante del imperio, la duquesa Hoffman, algo que la ayudó mucho para posicionarse en la nobleza. Tras todo ello, Rich accedió fielmente a cumplir con su papel de protector, tanto que usaba métodos crueles, aunque no tanto como los métodos de su madre, pero esta unión poco a poco fue tornándose en amor. Sin siquiera imaginarlo, Rich se había enamorado de Estia. La protegía ante todo ataque, pero un día cuando Estia estaba bajo la protección de su hermano, ella resultó herida. Rich sabía que el plan de su madre era que él se distancie de Mikhail, pero hasta este momento eso no sucedía. Rich seguía en contra de su madre, aunque para ella esto no iba a ser para siempre. En una noche que tuvo una sensación, corrió a buscar a Estia y ella casi termina asesinada. Ella estaba en peligro y al parecer solo Rich podía mantenerla a salvo. Su hermano no la está protegiendo correctamente y eso es lo que su madre quería que él piense, porque así ellos se separarán. Pasó el tiempo y la madre de Rich había planeado todo con el marqués Kraus. Ella era una noble de un reino muy poderoso y con el apoyo de su pueblo natal esperaba posicionar a su hijo como emperador de este imperio. Con cada ataque que recibía Estia, hacía que Rich viera más real su pensar. Estia no debería estar con Mikhail, quien no la protege, sino con él, aunque este pensar siempre lo hacía sentir mal. Pero en medio de este caos llegó la tragedia. El emperador murió y el príncipe en la primera línea al trono ascendía, por lo que rápidamente envió a Laga, la emperatriz viuda, al exilio y a sus seguidores los encarceló. Pero esto dio inicio a una revuelta. El reino de donde proviene Laga estaba dispuesto a poner en el poder al segundo hijo del emperador. La guerra inició y Rich fue rápidamente a la guerra para proteger a su imperio. Años más tarde aquellos rebeldes fueron derrotados, pero esta alegría duró muy poco. Llegaban invasores extranjeros, aunque Rich acabó con su líder. Pero en una tarde, cuando regresó al imperio, se enteró de algo. Estia estaba agonizando. Había sido envenenada por uno de los secuaces de Laga que habían entrado al palacio. Al parecer Laga, la emperatriz viuda, seguía con poder. Rich, tras ver esto, no pudo más. Esto no hubiese pasado si él se hubiese convertido en el emperador. El pensar que perderá a Estia lo convirtió en un animal, convenciéndose que Mikhail no es apto para ser el emperador. Pero aunque al inicio esto fue así, hoy los emperadores le contaban la verdad a Peony. Fueron ellos quienes montaron esta rebelión para poder acabar con todos los seguidores de Laga. Claro que ante los ojos de ellos es así, pero Peony, que leyó el libro, sabe la verdad. Rich, en un momento de verdad, quiso usurpar el trono. Así que es por esto que ellos desean darle esta oportunidad de convertirse en un héroe del imperio, reconociendo su sacrificio, aunque para Rich el deshacerse de todos los seguidores de Laga fue un sueño. Así que no necesita nada de esto, pero sí tenía que regañar a cierta persona por ingresar al salón de forma tan arrogante, a Peony. Un poco más tarde regresaban a sus habitaciones a descansar, pero Peony no quería perder el tiempo. Mientras caminaban, quería demostrarle a Rich que ella está para él, y de forma sorpresiva le dio un abrazo que terminó despertando a su Rich pervertido. Pero en eso la empujó y le contaba. La lucha que se dio dentro del imperio comenzó desde que él nació, y para ponerle fin tuvo que matar con sus propias manos a todos los traidores. En toda su vida lo único que atrae son desgracias, odio y maldades. Así que nadie está a salvo a su lado. Todo lo que Rich vivió lo llenó de preocupaciones y ahora que Peony es importante para él, no quería que ella salga lastimada. Pero Peony lo abrazó y le dijo que entendía el cómo se siente. Así que no importaba. Pase lo que pase, ella estará siempre para él. Al día siguiente los emperadores habían organizado un banquete en honor a ellos, algo privado, y Rich debía presentar a su prometida. Lo único que pudo decir de ella es que es una buena cocinera y que le gustan las uvas. Y así proponía un brindis por la princesa. Tras ello, Peony sabía que Rich apenas sabe cosas sobre ella, así que quería que su cita se haga realidad. Debían ir a visitar a esa gran pastelería. Aunque bueno, al parecer había alguien vigilándolos y seguramente no planea nada bueno.
El día de su cita llegó y Peony se arreglaba muy hermosa, pero a la vez cómoda. Así podrá caminar mucho sin parar. En eso se encontraban con Meloda, quien tenía un libro en el que detallaba todos los lugares turísticos de la capital y le servirá mucho para su salida. Aparte, le daba una piedra mensajera de invocación mágica por si necesita ayuda. Y todo era bien recibido. Ya Peony no esperaba la hora de ver a Rich vestido con trajes hermosos, pero cuando lo vio, no parecía tener una buena vestimenta. Y esto es por una razón. Él debe ir con un disfraz para que nadie lo reconozca. Ella parecía decepcionada y Rich quería explicarle que esto no fue idea suya, pero en eso se emocionó. Si debe ir de incógnito, ella lo ayudará. Y al poco tiempo salían a la capital con un Rich, o bueno, ahora Richard, como su sirviente. Y no se ve nada mal, más sin el botón que acaba de escaparse de su camisa. Pronto disfrutaron de su paseo, iniciando con la famosa pastelería. Peony pedía 2 de cada tipo que tengan, pues deseaba probar de todo, aunque claro, sería mucho para ellos. Pero lo importante es tener la oportunidad de probar cada uno de ellos. Más tarde visitaron una tienda de ropa. Rich, o bueno, Richard, debía cuidar a Peony. Tras varios cambios de vestuario, finalmente Peony se mostraba ante Rich, y él, sonrojándose, le dijo: Se ve hermosa, mi señora. Un poco más tarde se dirigían a la plaza para disfrutar del atardecer, pero al llegar ahí, la boina de Rich salió volando y Peony no dudó en correr tras ella. Al verla a lo lejos, Rich entendía. Realmente el imperio estaba lleno de paz y tranquilidad, algo que su hermano siempre deseó. Pero en eso, Rich sentía que alguien los estaba espiando, y cuando Peony regresaba a Rich, había salido corriendo. Ella sujetó las bolsas y salió corriendo tras él. Tras alcanzarlo, ya no había nadie. Pero sí había algo. Una ave mensajera acababa de salir y llegaba a Meloda, informando a los emperadores que todo va muy bien. Por este incidente, Rich y Peony regresaban al palacio. Él le explicaba que sintió algo extraño. Peony no quería que se preocupara. Le dijo que no era nada, que quizás son los nervios por regresar a su tierra natal, pero esto lo hacía sentir fatal. Quizás en verdad no fue nada y sus sentidos ya no están funcionando bien. Llegaban al palacio y ella aún quería pasar más tiempo con Rich, pero después de verlo preocupado no pudo decirle que se quedaran un momento más. En eso se sentaba en las gradas y Rich se sentó a su lado. Él le decía a Peony que era un buen lugar, pues pronto tendrán una excelente vista aquí. Claramente él sabía que Peony se sentó porque desea que este día no llegue a su fin, y era así, pero en eso él dijo que se sentía igual. Peony lo pellizcaba por verse tan tierno y de la nada estaban a 1 milicentímetro de besarse, pero llegaba Meloda y los interrumpió, y aunque se fue, ya su momento quedó arruinado. Regresaban ya a sus habitaciones, pero de la nada Peony se disculpaba. Hace rato en el carruaje ella minimizó sus preocupaciones, todo para poder calmar su mente, porque para ser sincera, ella sentía algo de miedo. Ella fue muy egoísta y le pedía perdón, pero para él no había de qué pedir perdón. Llegaron a su habitación y Peony, antes de ingresar, sujetó a Rich de su tirante y le dio un beso en la mejilla. Tras eso, salió corriendo. Y bueno, Rich quedó desconcertado. Llegaba a su habitación y rompía un espejo. A lo mejor debería decidirme y casarme con Peony. A la mañana siguiente, Rich y Mijail entrenaban con la espada. Rich sigue siendo igual de bueno, pero en eso conversaban. Fue Devon quien lo siguió a la capital para verificar su protección. Pero en eso Rich le comentó que sí, vio a Devon, pero al parecer hubo alguien más que lo seguía, pero no logró ver quién era. Por otro lado, Peony soñaba despierta. Al parecer es una realidad. Ella vivirá junto a todos en Stern, aunque bueno, hoy ella se sentía un poco enferma por la salida de ayer. En eso avisaban que la emperatriz la visitaba. Tras arreglar rápidamente su habitación, Estia ingresaba. Había llegado temprano para charlar un poco con ella. Empezaron a jugar cartas y en eso Estia le mencionaba que hoy habrá una gran reunión en la tarde. Le gustaría que la acompañara. La anfitriona de esa reunión estaba interesada en el compromiso de Peony con Rich, y claramente ella hablaba de la famosa duquesa Hoffman, y ganar su apoyo era destacar en la nobleza. Por otro lado, Mijail le mostraba un documento a Rich. En él habían las firmas de los reyes de los reinos del imperio quienes apoyan el restituirlo al palacio y convertirlo en un héroe, y entre ellos
ellos estaba el rey de Garden. Eso quería decir que habían personas que ya esperaban este momento. Y claro, fue por ello que el rey de Garden permitió que su hija se comprometa con él. Pero era ahora, por el bien de Peony, que debía aceptar su propuesta. Aparte, Mijaíl estaba enfurecido, porque Rich se echó la culpa de toda la rebelión. ¿Acaso él piensa que él es un tirano para permitir que todo este peso caiga sobre Rich? Rich en ese tiempo había pedido a sus hombres que no tocaran a Mijaíl durante la revuelta, pues él mismo quería ser quien acabe con su hermano, y a Hestia debían capturarla viva. Él sabía de sus verdaderas intenciones en ese tiempo. Es por ello que no puede ser un héroe. Jamás se perdonaría por destruir todo lo que amaba. Pero para Mijaíl, él era necesario en su paz, porque sabe que él podrá velar por el bien de Fairspring. Esa fue su promesa desde pequeños, velar por el bien de su imperio, así que debía cumplirla. Además, que así Peony también será parte de la familia imperial. Por otro lado, Peony aceptaba gustosa, no iba a perdérselo por nada. Pero había un problema. Rich anoche le había pedido que no saliera del palacio a ningún sitio. Pero mientras, por otro lado, Rich aceptaba la petición de su hermano. Si esto le permite hacer feliz, a la final estará bien, porque ahora velará por el bienestar de los suyos. Y en eso Hestia llegaba a visitarlos. Mientras que por otro lado, Peony tomaba medicina. Sabía que con esto se sentirá bien y podrá ir con Hestia, aunque para su estado no era tan buena idea ir. En eso tocaban la puerta. Ella pensó que sería el médico, pero no, fue Rich, quien por Hestia se había enterado de su oportunidad, y dado a que esto es importante para Peony, él se encargará de ser su protector durante este paseo. Él la acompañará a ese evento. Además, que esperaba tener la oportunidad para contarles sobre su regreso al imperio. Ya más tarde la Guardia Real se presentaba ante el Gran Duque. Todos ellos habían sido gente de su confianza y hoy acompañarán a la emperatriz y a Peony a su pequeña reunión. Y así partían a esta nueva aventura. Al llegar al lugar, Peony se encontraba con miles de nobles, y no solo eso, sino que con el jardín más simbólico en la novela que leyó, El canto de Ascar, y verlo con sus propios ojos se volvía más especial. Enseguida las nobles se presentaban. Estar entre tanta gente era difícil, y más por los chismosos que son todos. Hestia, antes de dejarla sola para que maneje esta situación, le dio 2 consejos: observar y evitar responder todo lo que le pregunte. Ese mismo día antes de partir, Hestia había llegado a ver a Rich. Le entregaba un regalo de parte de ella y Mijaíl, pues adoraban ver que él es feliz. Y Rich, con los anillos que ellos le dieron, quería prepararse mentalmente para ya por fin formalizar su compromiso. Pero en medio de su espera, Rich alcanzó a ver a una persona extraña. No dudó en correr y seguirlo, pero mientras ello, Peony seguía tratando de encajar entre la nobleza. Muchos conocían el reino de Garden y estaban asombrados con la riqueza de ese país, pero en poco tiempo empezaron a preguntar cosas raras, cosas privadas, como ¿cómo fue su propuesta de matrimonio? Pues sabían que se va a casar, pero no con quién. Les intrigaba saber. Peony rápidamente entendió a qué se refería Hestia, y con su astucia empezó a platicar sobre el negocio familiar de una de las nobles, algo que le emocionó. Ella empezó a alardear de su negocio, contar todo lo que le apasiona y llegó a un punto en que todas las nobles salieron huyendo. Solo Peony se quedó sufriendo, escuchando absolutamente todo lo que esta noble le contaba. En eso llegaba la duquesa Hoffman, la dulce noble que ayudó a Hestia en el canto de Asgard, y ella se acercaba a Peony. Le entregaba la rosa que simboliza tener su total aprobación, y un poco más tarde Hestia llegaba y vio que ya había recibido la rosa, y aparte Peony le contaba que la duquesa le dio un montón de tips para manejar a los nobles. Por otro lado, Rich se adentraba al bosque y, como no ha perdido sus habilidades, rápidamente acorraló al sospechoso. Pero no, era Devon. El sospechoso atacó por la espalda y, mientras tanto, Peony de la nada se empezaba a sentir mal. Este se acercó rápidamente a ella y notaba que ella estaba ardiendo en fiebre. Peony estaba a nada de desfallecer, pero mientras ello, Rich ya había capturado al sospechoso. Tras interrogarlo, descubrieron que era un novato sin experiencia. Rich quería saber quién lo envió, pero este joven sabía todo lo que ocurrió hace un año. Rich abandonó a quienes lo
apoyaron en su revuelta y los abandonó, cambiando rápidamente de bando. Por ello no confiaba en él. Seguramente apenas le cuente todo, lo matará. Pero en medio de esto llegaba un mensaje mágico, y esa orbe simplemente era una señal. Este joven tenía la misión de mantenerlos ocupados, hasta que la misión real haya sido exitosa. Rich, tras escuchar esto, lo golpeó y salía corriendo, regresando, pues hace un momento, tras la debilidad que Peony sintió, regresaron al carruaje. Estia quería marcharse, pero Peony quería esperar a Rich. Enseguida enviaron a buscarlo, pero dado a que Peony no se siente bien y necesita un médico, Estia estaba por pedir a todos que lleven el carruaje de regreso, pero en ese momento alguien los atacó y rápidamente ingresaron al carruaje donde Estia y Peony estaban. Por otro lado, dos soldados que habían corrido a buscar a Rich le decían que no había de qué preocuparse, que todo estaba bien, pero cuando Rich y Devon llegaron fue demasiado tarde. La emperatriz y Peony habían sido secuestradas y la pista de su rescate era una simple nota en la que decía: llevamos a la emperatriz al noreste y a la princesa al noroeste. El gran duque deberá escoger a cuál de las dos salvar antes de que mueran, cuando el sol se ponga en las montañas, y él debe venir solo. ¿Pero qué decidirá? Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse, así que nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!